Colombia tiene más de 47 millones de habitantes. Una gran parte ha sido víctimas del conflicto armado, un conflicto que ha dejado más de 7 millones de víctimas, las cuales han sufrido el desplazamiento forzado, asesinato, secuestro, entre otros. Esto constituye una responsabilidad compartida entre la guerrilla, los paramilitares y el Estado. Sí, actualmente pues no tenemos todavía certeza de qué fue lo que pasó con el señor Diosemel Solano y con el señor Ramón Sánchez. Seguimos en la esperanza de que están vivos y que muy pronto estén libres y lleguen al seno de nuestro hogar. ¿Hace cuánto usted no sabe absolutamente nada de su esposo? Pues él va a tener 9 meses y yo creo que hace como 8 meses, como a los 15 días fue hasta ahí. La situación cambió radicalmente en su casa. Sí, totalmente, todo está acabado, todo. Falta mucho, Ramón, yo sola vivo muy complicada, aquí no me provoca hacer nada, no me provoca ni salir ni nada. Yo estoy también pidiéndole mucho al Señor que nos ayude, que haya una cadena de oración y que todo Caña me ayude a orar por Ramón y por Diosemel Solano también. ¿Usted guarda la esperanza de que los restos que encontraron no sean los de don Ramón? Sí, claro, yo tengo mucha esperanza porque yo he estado muy mal, esa noticia me iba matando, pero estoy esperando porque todavía no se han hecho las pruebas que estamos esperando, que todavía falta los hermanos, hasta hoy les van a hacer esa prueba y hay unas en Bogotá y que demoran un mes en llegar. ¿Qué le dijeron las autoridades a usted? No, porque tenemos que esperar y que ellos, sinceramente ellos conmigo no han hablado, sino con la familia, conmigo no. Yo estoy aferrada a la fe y que el Señor me traiga a Ramón, porque es que yo sola no sé cómo sería mi vida, desesperada aquí, sin hijos, sin nada. Desde hace muchos años se ha venido trabajando sobre la búsqueda de la paz a través de negociaciones, acuerdos, amnistías u otros procesos de paz. Pero la guerra y la violencia parecen no tener fin y cada día se convierten en la esencia de nuestra propia historia. En el momento actual que vive Colombia, donde efectivamente el proceso político de consecución de la paz es inminente, la necesidad de que todos como nación empecemos a preguntarnos el destino de la organización social, política y cultural del Estado le da a la escuela, o más bien coloca a la escuela en una situación emergente con relación a la formación en ciudadanía. Entonces, el primer elemento que tenemos desde la escuela para contribuir a la paz es la formación de ciudadanías. ¿Sí? En este momento ya podemos empezar a hablar de ciudadanías en plural, ¿sí? Toda vez que la consecución de la paz va a permitir el desescalamiento del conflicto y el desescalamiento del conflicto va a permitir la emergencia de todas las diversidades sociales, culturales, ¿sí? Que en este momento se están opacadas dentro de la dinámica, ¿sí? Del mismo conflicto en la nación. En segundo lugar, la escuela en esa dinámica de formación de ciudadanías se convierte en el principal emisor de información, pero esta es a la vez una posibilidad, un reto y un obstáculo. Es una posibilidad en la medida en que la escuela, en su rol más tradicional, entonces permite actualizar los contenidos de la cultura. Es un reto porque actualizar los contenidos de la cultura en un momento de una transición social e histórica tan grande como el fin del conflicto en Colombia, ¿sí? Implica que nosotros tenemos que replantearnos las hegemonías históricas que hemos venido construyendo a través de los años.
Entonces tenemos que empezar a reconocer otras versiones de la historia, y esas otras versiones de la historia entonces deben atravesar los discursos institucionales, y al atravesar los discursos institucionales develar las condiciones de uso de esos discursos al interior de la formación de nuevos ciudadanos, es decir, en la escuela. Y es un obstáculo en la medida en que ese proceso de decantar los saberes ocultos, los saberes sometidos, los relatos históricos que no son hegemónicos, para que efectivamente hagan parte de la dinámica de la construcción escolar y de la dinámica de construcción de ciudadanías, implica necesariamente una tensión entre las hegemonías históricas que llevamos hasta la fecha y las que van a empezar a surgir. Entonces es un obstáculo en ese sentido. Sin embargo, yo particularmente soy optimista y creo que efectivamente todos los colombianos como ciudadanos y todos los docentes queremos y deseamos que emerjan todas las diversidades y las potencialidades que hacen parte de nuestra historia. Muy bien, yo pienso que la mejor respuesta a eso es que en este momento en las aulas asiste en Colombia la primera generación que tendrá la oportunidad de conocer una nación sin guerra, o sea, sin conflicto. A tener la oportunidad de conocer una nación sin conflicto, tienen la oportunidad de acceder a otras formas de relatos históricos, a construirse como ciudadanos de otra manera, y en esa construcción de nuevas ciudadanías, entonces los odios del pasado y los odios que han construido el conflicto van a empezar a disiparse. Al disiparse en esta nueva generación, los relatos que ellos van a construir sobre el conflicto son relatos de pasado, y los relatos más importantes que seguramente van a construir sobre ese conflicto son los que tienen que ver con cómo se construyó la paz. Entonces, para ellos, para esta generación que en este momento está en la escuela, el elemento histórico, el elemento de sentido, el elemento de construcción progresiva de la historia va a ser la paz. Y eso es un cambio muy, muy profundo en la construcción social, cultural y política de esta nación. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer para construir esa pedagogía de la paz, que es una preocupación general en este momento en Colombia, sería, número uno, que podamos efectivamente reconocer cuáles son los elementos que constituyen la paz. La paz no implica el cese del conflicto. El cese del conflicto permite la emergencia del escenario en el que se construye la paz. Pero el cese del conflicto en sí mismo no es la paz. La paz la vamos a construir a partir del cese del conflicto. Entonces, que dentro de la escuela pueda fluir libremente la información, las percepciones, las construcciones sociales y de sentido sobre la paz sería el primer elemento irrenunciable. Sin embargo, es un reto muy significativo, porque en este momento dentro del país, si bien la paz es un anhelo, existen grupos de ciudadanos, grupos políticos, que esperan una construcción diferente de la paz a la que en este momento hemos alcanzado y que estamos a punto de consolidar. Entonces eso produce dentro de la escuela una serie de tensiones que efectivamente, si no las podemos resolver en el marco político, no solamente de la institución escolar, sino en el marco político de nación y en el marco político de la propia individualidad, entonces estaríamos escalando otro tipo de conflicto, un conflicto de sentidos. Y ese conflicto de sentidos, y lo sabemos muy bien porque así está documentado en la historia de Colombia, se puede escalar hasta generar
un nuevo conflicto de armas. Entonces, lo primero para nosotros sería poder generar el libre tránsito de información y en ese libre tránsito de información hacer el reconocimiento de la diversidad de opiniones y la diversidad de percepciones. Y en ese reconocimiento, ¿sí?, pudiéramos establecer desde la institución escolar cuáles son los elementos, ¿sí?, que nos permiten como ciudadanos de ese territorio, ¿sí?, construir a nivel micro la paz. Entonces, ese definitivamente es el elemento al que no tendríamos que renunciar, ¿sí?, a la paz, ¿sí?, como contenido social, político e histórico. La formación de ciudadanías, la escuela como facilitadora de la información sobre la paz, el cese del conflicto, el reconocimiento de la diversidad de opiniones, la reconciliación y el respeto nos ayudarán a conseguir la paz. Hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como peces, pero no hemos aprendido el bello arte de vivir como hermanos. No hay camino para la paz es el camino. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente. La paz no es una meta distante que buscamos, sino es el medio por el cual llegamos a esa meta. Hay tantas cosas buenas por vivir y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Y la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. La paz no es algo que deseas, es algo que haces, algo que eres y algo que regalas.